Maravilla, tema de Camilo, muy movidito para iniciar esta tarde el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en esta edición. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y nuevamente Marco Rubio, senador del Partido Republicano en los Estados Unidos por el estado de la Florida, se refirió a las conversaciones entre el gobierno de Joe Biden y la dictadura de Nicolás Maduro. En este sentido, Rubio calificó la decisión del gobierno de Biden de entablar negociaciones petroleras con Maduro como una decisión asombrosamente tonta. Entablar negociaciones petroleras al narcorrégimen de Maduro no es solo moralmente reprobable, sino también una decisión asombrosamente tonta, indicó. Reiteró que la industria petrolera de Venezuela está en ruinas. Su economía es tan poco confiable que Maduro apenas puede darle petróleo a sus cómplices en La Habana. Necesitamos el petróleo de Estados Unidos, dijo. Esta es la posición que reitera el señor Rubio, el senador Marco Rubio, frente a las llamadas negociaciones petroleras entre Biden y el régimen de facto de Nicolás Maduro. Y en otro orden informativo, Miguel Enrique Otero, quien es el presidente editor del Nacional, ha resaltado el día de hoy, durante esa participación en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y además para la democracia, que el diario se mantendrá en pie, pese a las diferentes presiones que viene ejerciendo el gobierno de Nicolás Maduro y en el pasado el gobierno de Hugo Chávez para acabar con el periodismo independiente en Venezuela. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho y el trabajo que seguiremos haciendo del Nacional. Chávez y Nicolás Maduro han hecho todo lo posible por destruir el periodismo independiente, pero no dejaremos que esto suceda. Han destruido nuestro país. Es como una guerra, el sufrimiento de todos los venezolanos a los cuales pues se desafía en medio de esta descripción y los han empujado aproximadamente a 6.5 millones de venezolanos a salir del país. Una quinta parte de esa población venezolana. Además han destruido la economía, han dejado a la gente que se muera de hambre. Hoy el 95% de la población vive en pobreza extrema. Esto pues es lo que ha notificado a través de este encuentro que se ha venido manejando. Bueno, lo dice él, vamos a ver si es verdad. El fiscal general Tarek William Saab informó que el Ministerio Público continúa las investigaciones para esclarecer la muerte de 4 indígenas yanomamis en Parimabé, Alto Orinoco, Estado Amazonas. En un mensaje publicado en su cuenta social Twitter, Saab aseguró que el Ministerio Público trabaja en el caso junto con la Fiscalía 91 Nacional con competencia indígena, la Fiscalía Cuarta de Derechos Humanos, la Fiscalía Quinta con responsabilidad de adolescentes y víctimas, niños, niñas y adolescentes. También al menos 4 indígenas Yanomami, señala la nota, murieron y otros 5 resultaron heridos luego de un enfrentamiento con los militares de la Fuerza Aérea en esa zona. El enfrentamiento, como lo hemos venido mencionando, ocurrió porque los militares se negaron a darle a los indígenas acceso a la red y a la internet, a pesar de que fueron los propios indígenas quienes suministraron el router. Cuando solicitan la devolución del router se arma la situación que ya conocemos suficientemente. Pero el fiscal, dice él, afirma que se continúan las averiguaciones en relación a este caso. La degradación ambiental en Venezuela avanza de manera sistemática en todo el territorio nacional debido
en gran parte a esas políticas gubernamentales establecidas en los últimos años. Así lo viene señalando un informe sobre la situación socioambiental en el país durante el año 2021. Y esto lo ha realizado el Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Gran parte de esta gran problemática socioambientales presentadas en este informe, pues son producto de esta política gubernamental orientada a la creación de enclaves territoriales para así facilitar la intensificación y además el extractivismo y el establecimiento de unas infraestructuras turísticas como élites económicas de áreas protegidas, como lo es el caso de la minería aurífera en Canaima o el turismo VIP en Los Roques o Morrocoy. Esto pues es parte de lo que viene señalando este documento y además que también vienen recabándola otras organizaciones que están trabajando por el medio ambiente. Bueno, y bajo amenaza de muerte mantiene la megabanda llamada el Tren del Llano a los trabajadores agrícolas del estado Guárico. Esta organización criminal nacida y que ha crecido al lado de la revolución chavista se dedica a la extorsión, al narcotráfico, al secuestro y al asesinato, exigiendo una cuota de dólares a los productores para dejarlos trabajar. En los últimos días se ha podido conocer que el Tren del Llano se disputa el control de la zona rural del municipio Pedro Saraza con el grupo delincuencial del Pepón, con el objetivo de mantener el poder ocasionando miedo e incertidumbre a los habitantes de la región. Fundarredes pudo conocer que existe un despliegue de distintos cuerpos de seguridad en la zona rural de Saraza ante las amenazas de extorsión que miembros del grupo criminal han realizado. En las investigaciones realizadas por Fundarredes, esta megabanda cuenta con al menos 300 hombres armados y tiene alianza con varias organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Se ha señalado en distintas oportunidades la necesidad de que los cuerpos de seguridad del Estado actúen, pero la actuación de los cuerpos del Estado ha sido totalmente nula, muy lenta, muy pacífica y además han dejado conformar una megabanda, imagínense ustedes, de 300 hombres armados, que no es decir cualquier cosa. Y durante el mes de enero y febrero se registraron en Venezuela 1.179 casos de desnutrición aguda infantil, según lo viene dando un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Y en su más reciente informe, la OCHA ha destacado que los casos donde se registran los niños menores de 5 años, además se ubican en 20 de los 23 estados del país, de los cuales Bolívar y Miranda agrupan un 45% en desnutrición con un nivel muy alto. Ha resultado que estos niños recibieron tratamientos a través de las organizaciones sociales de las Naciones Unidas. La desnutrición es aguda y es una desnutrición infantil que se ubica en el 10% en algunas localidades de Barinas, del Tamacuro y el Táchira, según se pudo constatar tras un tamizaje que se viene realizando y se ha realizado a través de peso y talla en todo el país. Asimismo, 891 niños mayores de 5 años y adolescentes pues fueron diagnosticados con delgadez y reciben el acompañamiento nutricional para la recuperación de su peso. Entre tanto, 460 mujeres embarazadas fueron identificadas con bajo peso gestacional y tratadas en los diferentes centros de salud y además por los socios de la OCHA. Durante el último trimestre del 2021, Cáritas Venezuela identificó el 13% de los casos de desnutrición aguda en algunas parroquias del país. Y hablamos de desnutrición, la desnutrición está no solo en los niños, niñas y adolescentes, en las madres gestantes, sino en esos presos políticos. Y los adultos mayores. Y los adultos mayores. Que son víctimas también de esta circunstancia. Vamos a escuchar el reporte de Carlos Uzcategui El Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción con las noticias que están impactando a esta hora. En el tema de salud mental, 4 municipios de la costa Caribe con tendencia alta en las patologías mentales. Inflación de los alimentos disparan la inflación en marzo, así lo indicó el DANE. La inflación anual en Colombia llegó al 8.53%, la más alta desde julio del 2016,
tras revelarse el dato del tercer mes del año que fue del 1%. Teatro Callejero en el cumpleaños de Barranquilla, 209 años de su fundación. En el tema del CNE, la palabra FICO sí aparecerá en el tarjetón presidencial. Patrullera que denunció abuso sexual en Bogotá fue trasladada a una clínica. Aberrante. Con catálogo explotan sexualmente a menores de edad en Cartagena de India. Fiscal Barbosa, Gustavo Petro, en democracia las reglas deben respetarse. La Asamblea de la Costa Atlántica pone lupa a inversiones en vía y educación. El gobierno debe separar al registrador de su cargo, así lo indicó el presidente del Senado en el tema de las elecciones 2022. El MOE pide a la registraduría explicar inconsistencias en el conteo de votos. La gobernadora Elsa Noguera rechaza el uso inadecuado de la plaza de Puerto Colombia. Cámara de Comercio de Barranquilla reportó 39.915 renovaciones. Barranquilla por tercera vez con la mejor gestión forestal. 7 empresas interesadas en ser operadores tecnológicos del Cibus en el área metropolitana de la costa atlántica. 13.000 personas se desplazaron en el país durante el primer trimestre de la ONU. La primera dama del municipio prioriza en el departamento en plan contra la desnutrición infantil. 3 estudiantes fueron hospitalizados en Cúcuta luego de consumir Viagra. Haití y Colombia hablan de la situación de colombianos detenidos por el magnicidio. En esa reunión las partes reiteraron el compromiso de ambos países con un proceso justo para los colombianos acusados. En el tema de las auditorías revelarían el detrimento por 10.000 millones de pesos en el Hotel El Prado de Barranquilla. El consorcio FTP, actual operador del hotel, denunció penalmente al exrepresentante legal y a los proveedores por varios delitos. Festival Voces del Jazz rinde homenajes al centurión de la noche, Joe Arroyo. El evento se cumplirá del 20 al 24 de septiembre. El afiche fue creado por el artista Nayibe Bechara. Luz verde, listo ya el Gran Maratón de Barranquilla. La media maratón se corre este domingo. Es la 6ª edición de la competencia atlética que tendrá por primera vez a su disponibilidad todo el gran malecón de la ciudad. Participarán corredores, élites, aficionados y hasta mascotas. Un debut soñado para el Deportivo Cali en la Copa Libertadores. Derrotó 2-0 a Boca Juniors. En el tema del béisbol colombiano, la Liga Profesional de Béisbol Colombiano responde dudas a la Confederación del Caribe. Migración Colombia atenderá a más de 400.000 viajeros internacionales en Semana Santa. Colombia registró una inflación del 4.36% en el primer trimestre del 2022, según el DANE. María Camila Osorio y Juliana Salazar superaron la primera ronda del WITE 250 de Bogotá. El Banco de la República lanzó moneda conmemorativa de los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana. Según María Juliana Ruiz, el lactatón es para salvar vidas y cerrar brechas en Colombia. Crece la tensión en Bogotá. Montero convocan más protestas para el día de hoy. El peso colombiano recupera terreno frente al dólar después de tocar techo. En La Guajira, la estatua del vallenatero Diomedes Díaz ya está en el parque didáctico El Cacique. En un destacado, Gustavo Petro descartó cualquier posibilidad de reelegirse tal como lo hizo Álvaro Uribe Vélez. La viceministra de Minas socializó avances en política pública de transición energética en La Guajira. Incautan 353 kilos de cocaína de alta pureza que eran llevados en camión a la Alta Guajira. En Barranca, departamento de La Guajira, con donación de transformador mejorarán servicios de energía eléctrica del resguardo indígena provincial. Distrito de Riohacha hará adecuaciones en instituciones educativas. En La Guajira se celebra el Día Internacional del Deporte. Alistan a Valledupar para la llegada de Semana Santa y el Festival Vallenato. Es preciso recordarles a todos los viajeros turistas que del 10 hasta el 17 de abril se celebrará la Semana Santa en Colombia, mientras que el Festival Vallenato se realizará del 26 al 30 de abril de 2022. Valledupar Fútbol Club jugará puerta cerrada a sus partidos
locales. En el Cesar, el 62.60% de la población ya completó el esquema de vacunación contra el virus del COVID-19. La extracción minera es atentar directamente con los elementos naturales, así lo indicó el pueblo Wiwa. Durante la misión internacional para verificar la situación de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, muchas voces rechazaron la actividad minera dentro de estos territorios. Árbitro del Cesar dirigió en el Gran Slam de Judo en Turquía. El árbitro John Ordóñez de la Liga de Judo del Cesar fue convocado por la Federación Internacional de esta disciplina para dirimir justicia en el Gran Slam de Turquía. En Santa Marta, planta potabilizadora beneficiará a 16.000 usuarios de la ciudad. La alcaldía Samaria retira la zona amarilla del Parque de los Novios. Preparan sistema de afiliación que integrará salud y pensiones, entre otros, en Colombia. El gobierno nacional hará sembratón nacional para avanzar en la meta de árboles sembrados. Gobierno firmó 3 contratos de formalización con pequeños mineros del país. El Ministerio de Salud pide hacer reconteo de últimas vacunas aplicadas en algunas regiones. Tras superar el 4º pico, Colombia está a la incertidumbre de los sublinajes. Transportadores esperan movilizar 2.5 millones de pasajeros en Semana Santa. El MICTI espera dejar en marcha 10.000 centros poblados en todo el país. Cartagena de India, el histórico colegio de Olaya Herrera se cae a pedazos. Las malas condiciones de esta sede educativa ubicada en el sector central de la ciudad de La Heroica tienen a más de 200 niños en riesgo. Hace poco se cayó un abanico en pleno salón. A pedalear por Cartagena de India, hoy es el lanzamiento del Gran Fondo. En economía colombiana, inflación en marzo se ubicó en 1.0 y el dato anual llegó a 8.53%. En Cartagena de India, contra la inseguridad, convocan plantón en la Torre del Reloj. Es una iniciativa ciudadana, invita a los cartageneros a manifestarse en contra de los actos delincuenciales que ocurren a diario en los distintos barrios de la ciudad. Confirman y condenan a falso testigo que mintió sobre el almirante Gabriel Arango Bassi. A 4 años de prisión fue enviado el capitán que rindió falso testimonio contra el almirante retirado. El montaje ha sido declarado a un falso positivo judicial. Y en Cartagena de India, mientras tanto, el Gaula Militar intensifica acciones contra la extorsión y el homicidio. Córdoba, Montería, tutela ordena destrabar proceso de revocatoria contra la alcaldesa de San Carlos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los sicarios no matan gente en patinete por el caso de la restricción del parrillero. El Ministerio de Agricultura colombiano asegura que el precio de los alimentos estará bajando de 4 o 6 meses. Hoy se recuerda la macabra historia de la universidad donde mataban habitantes de calle. Se cumplieron 30 años de la matanza de la Universidad Libre en Barranquilla y aún todavía se recuerda y se habla de unas 50 víctimas. Estados Unidos acelera la expulsión de colombianos detenidos en la frontera. Excluirán el flete en el cálculo del arancel de 327 productos. Insólito pero cierto, en otras ciudades de Colombia, por creencias religiosas, en zona rural de Sucre no se vacunan contra el virus del COVID-19. Artefactos explosivos dejan 5 víctimas cada 2 días en Colombia. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucátegui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. 1000 bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Ucátegui el Miura desde La Guajira Binacional. Con el reporte nos vamos a la pausa y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, ¿qué más pues? J Balvin y María Becerra traen ese tema a esta hora para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, y lo hacemos con más información. Y Elvis Amoroso, el contralor del régimen de Nicolás Maduro, presentó en el día de hoy la memoria y cuento en la sesión ordinaria de la Asamblea Fraudulenta. Pues durante una transmisión, Amoroso mostró unas laminitas sobre las gestiones que ha hecho a lo largo del último año. Además, ha mencionado que siempre acudirán a rendir cuentas cuando sea necesario y además donde sea necesario.
Hoy acudo a esta honorable sesión como integrante del Poder Ciudadano, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República para rendir las cuentas, como lo estoy haciendo, ante el pueblo de Venezuela. Es lo que he venido comentando. Creemos que la Constitución, que las leyes, y aquí estamos para ustedes, para rendirles esta cuenta de cualquier tipo de información. El funcionario también aseveró que se inspeccionaron inversiones de obras en desarrollo y se revisaron cuentas de complejos industriales petroquímicos petroleros. Amoroso también mencionó que tienen adelantada una investigación contra los daños al Parlamento durante la gestión legislativa de la Asamblea Nacional. La anterior directiva de la Asamblea Nacional se robó hasta los cables. Acudiremos a la Fiscalía General para que esos señores que estén tras las rejas. La Contraloría tiene ya adelantada y casi terminada la investigación de lo que ocurrió aquí en el Parlamento Nacional en el año 2016-2021, es lo que viene agregando Amoroso. Obviamente, el señor Amoroso no tiene nada que mostrar. No tiene nada que mostrar porque la corrupción siguió avanzando en Venezuela. Se ha presentado casos de robos, saqueos a instalaciones públicas. No ha dicho nada Amoroso del robo que se presentó en varias gobernaciones y alcaldías de Venezuela cuando los chavistas perdieron el control de esas alcaldías y esas gobernaciones. No ha dicho nada Amoroso sobre la investigación de las irregularidades administrativas y relacionadas al pago en dólares dentro de la administración pública cuando no hay sustento legal para eso. No ha dicho nada Amoroso sobre la pérdida de recursos del Estado venezolano, casi por 300.000 millones de dólares que se encuentran en el exterior, ni ha hablado nada de la gestión que realiza la Contraloría para la recuperación de estos recursos. Además, hoy en el discurso Amoroso tuvo palabras dirigidas al sector privado, diciendo que ellos lo iban a sancionar, que él iba a sancionar a empresas del sector privado que no están aplicando la norma a través de la nueva ley vinculada a el cobro de impuestos a grandes transacciones financieras. Y yo digo allí, como dice Wilfrido Vargas, ¿qué te pasa, loquito? Porque tú no tienes competencia, el señor Amoroso no tiene ninguna competencia siendo Contralor de la República para hacer ese tipo de investigaciones y señalamientos. pero es que a ti se te olvida que quienes están en el poder usurpan funciones que no les corresponden y por eso no saben qué hacer. Lamentablemente eso es así. En todo caso, eso sería competencia de la Fiscalía y todavía la Fiscalía yo no le he escuchado hablar sobre esto. Pero Amoroso se empeña, como no tiene nada que mostrar, nada positivo, entonces hace una declaración rimbombante de que él va a investigar a empresas del sector privado, acusó a Fede Cámaras, a Consecomercio, de no estar haciendo lo necesario para la implementación del nuevo impuesto, y esto pues obviamente carece de veracidad y sobre todo tiene un trasfondo bastante serio. Ahora, yo no sé qué opinará Maduro, que invitó precisamente a estas organizaciones al diálogo, a conversar y la cuestión, mientras su Contralor, que no hace nada, que no hace absolutamente nada dentro de su campo de competencia, pues aparece amenazando a esas mismas organizaciones. Qué lamentable. Vámonos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Siempre Venezuela, Venezuela siempre, con noticias que están impactando a esta hora. Venezuela, todo está muy costoso, la inflación no da respiro a los venezolanos. Felipe Pirela, uno de los personajes entrevistados por lapatilla.com, coincide con otros ciudadanos en que los precios en Venezuela, especialmente los de la comida, están muy elevados. Está muy costoso, demasiado, dice al detener su andar por una calle del este de la ciudad de Caracas, donde la inequidad es cada vez más palpable. Los testimonios del venezolano común difieren de la polémica expresión de Venezuela se arregló, usada casi genuinamente por un pequeño sector con posibilidades de sortear la crisis económica y con sarcasmo por la gran mayoría. Nos están ahorcando de una manera que da la impresión que es como si el gobierno quisiera ahorcarlos a la clase media y ponernos en la clase baja. Así agregó Felipe Pirela, de 50 años de edad,
a ser consultado sobre el cobro de un impuesto a las operaciones comerciales financieras económicas, por más pequeña que sea, que se llevan a cabo en moneda extranjera o criptomonedas en Venezuela. La tasa de inflación en Venezuela pasó de 1.7 en el mes de febrero al 10.5 en el mes de marzo, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la OVF, un salto significativo, consecuencia, entre otros factores, de la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF. La aceleración de la tasa de inflación se debe principalmente al IGTF, que incidió de manera significativa sobre el nivel de los precios. Así lo explicó el economista y miembro del observatorio, José Guerra. De tal forma que hubo un sobreajuste de la tasa de inflación en Venezuela ante un incremento de esa tasa impositiva, sobre todo en bienes de origen importado y transacciones que se realizan en dólares. Según el observatorio, entre los rubros que presentaron los mayores aumentos se encuentran los servicios, con un 15.9% de aumento, comunicaciones con un 8.7% y alimentos con un 3.1%. Como consecuencia de la hiperinflación que durante 4 años enfrentaron los venezolanos, se vivió una dolarización transaccional de facto, al punto de que el 60% de las operaciones se llevan a cabo en moneda extranjera, es decir, en dólares, de acuerdo a la firma de consultoría económica y financiera Ecoanalítica. Aunque el país salió de la hiperinflación, Guerra subraya que la inflación sigue viva todavía y el aumento salarial se sigue rezagando con respecto al costo de la canasta alimentaria, que saltó de $353 en febrero a $370 en marzo, según el reporte del observatorio. El nuevo salario mínimo decretado por el gobierno en marzo es el equivalente a bolívares $28 mensuales, mientras, según reportó el sector industrial, semanas atrás, la remuneración de obreros en el sector privado asciende a $138 mensuales. Nicolás Maduro dijo a finales del mes pasado que como sindicalista y dirigente de la clase obrera se encuentra feliz por haber logrado subir adecuadamente y de manera significativa las tablas salariales de los maestros y aseguró que avanzan hacia el salario digno, en los sueños de los amos del país. Al presentar su memoria y cuenta a principios de año, el mandatario aseguró que durante el tercer trimestre del año pasado Venezuela tuvo una recuperación de 7.6% y afirmó que se proyecta un crecimiento superior al 4% en el 2022. Según la más reciente encuesta de condiciones de vida, el 94% de los venezolanos viven en condiciones de pobreza extrema. Ahí está muy claro, muy conciso. Nicolás Maduro, hablar del sindicalismo, él nunca fue sindicalista, fue simplemente un reposero del metro de Caracas. Y está igual al alza salarial a docentes venezolanos, que es insuficiente, según el Observatorio de Universidades. En otro orden de ideas, el polémico caso de Alex Saab finalizó la audiencia judicial en Miami para que la defensa demostrara condición de diplomático. Esta semana se realizó la audiencia de Alex Saab ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de Miami, en la que su abogado intentó demostrar la supuesta condición de diplomático del testaferro de Nicolás Maduro. La información la dio a conocer el periodista Roberto Denis a través de su cuenta en la red social Twitter. Denis detalló que David Ricking, abogado de Saab, se concentró en la supuesta condición de representante diplomático del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la decisión del juez no se conocerá en el día de hoy, aseguró el periodista. El periodista venezolano, que se encuentra exiliado en Colombia a consecuencia de la persecución del régimen madurista por las investigaciones realizadas en las que demostró la red de corrupción de la dictadura, sobre todo en la compra de alimentos con sobreprecio, afirmó que la decisión sobre la supuesta condición diplomática del barranquillero venezolano Alex Saab podría incluso pasar a la Corte Distrital del juez Escola, que lleva la acusación contra el propio Alex Saab por lavado de dinero. Pero en Estados Unidos, así sea como sea, todos son iguales ante la ley. Si cometiste un delito, vais preso. En economía, algo insólito pero muy real. El 60% del petróleo exportado por PDVSA pasa por el sistema financiero ruso, según Ecoanalítica.
Falleció el exministro Jorge Mario Exman Vélez. La noticia fue confirmada por el presidente Iván Duque Márquez, quien lamentó este fallecimiento. El exministro liberal Jorge Mario Exman Vélez falleció este miércoles, según confirmó el presidente Iván Duque Márquez a través de su cuenta de Twitter. El fallecido es padre del actual embajador de Colombia en el Vaticano, Jorge Mario Exman Robledo. Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento del exministro Jorge Mario Exman Vélez, un intachable servidor público, gran amigo y consejero de muchos momentos de la vida y uno de los más destacados dirigentes de su generación. Solidaridad con su familia y seres queridos, escribió Duque Márquez sobre el fallecido. Exman fue representante a la Cámara, senador, ministro de Trabajo, embajador de Colombia en los Estados Unidos y Chile, y en su trabajo desempeñó durante el mandato de Misael Pastrana y Julio César Turbay Ayala. En el departamento Bolívar, en la ciudad de Cartagena de India, aberrante, insólito pero real, con catálogos explotan sexualmente a menores de edad en Cartagena. La exconcejal de Bogotá, Nelly Mosquera, publicó un video sobre la delicada situación que se vive en la ciudad. A través de un video que se grabó en diciembre del 2021, según informó la defensora de niños y exconcejal de Bogotá, Nelly Mosquera, volvió a quedar plasmado la delicada situación que se vive en Cartagena de India a causa del turismo sexual. En la pieza audiovisual que recorre varios puntos concurridos de la capital de Bolívar, como la playa Hollywood en Boca Grande y el centro histórico, quedó en evidencia cómo diferentes personas menores de edad son explotados sexualmente. Según la excabildante, por los menores ofrecen hasta 200.000 pesos y son exhibidos a través de catálogos digitales. ¿Dónde me consigo unas peladitas bien bacanas? Aquí mismo fue como la quería, se escuchó en los apartes de la grabación. Por otro lado, en el video quedó en evidencia la facilidad para comprar sustancias alucinógenas en el cordón amurallado de Cartagena de Indias. Alfonso Prada, exdirector del SENA, será el jefe de debate de Gustavo Petro. En el Miss Universo, María Fernanda Aristizábal representará a Colombia en el Miss Universo 2022. En Sincelejo reglamentarán publicidad y paleta de colores en el centro histórico de Sincelejo. En el cumpleaños de Barranquilla, en sus 209 años de su fundación, el Teatro Callejero es otro de los regalos a Barranquilla en sus 209 años. Serán 7 los escenarios en los que el público apreciará las obras de forma gratuita. Y por primera vez el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se suma a la celebración. Norte de Santander, estudiantes de Cúcuta tomaron viaga para cumplir con un reto. Andenes rotos en las calles de Cúcuta son un riesgo para los peatones. Este viernes se reúne en Cúcuta el Catatumbo con el gobierno. ¿Quiénes son las personas más adineradas de Colombia? La revista Forbes publicó su listado de las personas más ricas del planeta en el 2022, en el cual el fundador de Tesla, Elon Musk, aparece en primer lugar. Según Forbes, los colombianos Luis Carlos Sarmiento Angulo, David Vélez y Jaime Glinsky Bacar son los mayores magnates de Colombia. La revista Forbes calcula la fortuna de Sarmiento Angulo con 9.900 millones, lo que le convierte en el más rico de Colombia y el 201 a nivel mundial. Por su parte, el antioqueño David Vélez, fundador de Nubax, aparece segundo a nivel nacional. Es decir, Alan, Nancy, que nosotros vamos por el mismo listado, ya de número 1 millón para abajo. Bueno, y la noche de los Calvitos pronto estará en firme. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Para el periodista César Moya, la nueva estrategia de Nicolás Maduro en el gobierno es hacer difundir una matriz de opinión de que la gente está cansada de la política. Esta estrategia fue usada detrás de la cortina de hierro con el fin de evitar levantamientos y para poner a pensar a la gente en otras cosas, como por ejemplo, poder resolver la comida diaria. Esto le daba margen al dictador de turno para cometer sus atrocidades sin molestias de nadie. En Venezuela, Nicolás Maduro busca que lo ignoren para poder terminar de cambiar la historia, aunque a fin de mes todos lo recuerdan. Pero es una estrategia comunicacional que pretende decir primero que Venezuela está cambiando,
Segundo, que todo está normatizado. Tercero, que estamos levantando la economía. Y en cuarto lugar, que Maduro es bondadoso y que abre su paraguas para conversar con la oposición. Todo esto forma parte de una estrategia comunicacional que lo único que pretende es la perpetuación en el poder de alguien que ha demostrado ser incapaz totalmente para poder mantenerse en el mismo. Y en otro orden informativo, Monómeros, quien es una empresa venezolana que fabrica los fertilizantes en Colombia, ha asegurado que en el año 2021 alcanzó los mejores resultados de los últimos 5 años. En un comunicado, la empresa filial de la estatal Pequibén aseguró que obtuvo ese récord histórico en sus principales resultados, lo que le permitiría comenzar unos nuevos proyectos de innovación y de reindustrialización bajo el enfoque de la sostenibilidad. Y en medio de ese periodo tan complejo para el sector agrícola colombiano, reflejado en el considerable aumento de los costos de las materias primas, el paro nacional que sucedió en el país durante el mes de mayo y junio, los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 y las diferentes alteraciones climáticas, pues Monómeros alcanzó una unidad neta de 58.000 millones de pesos y cifras récord en la mayoría de sus indicadores, pues esto es lo que vienen dando en medio de ese informe de los últimos 5 años. La empresa aseguró que esos números se debieron a las diferentes estrategias comerciales y operativas implementadas en una gestión empresarial hacia los procesos de alto valor, a una sólida cohesión de equipos y una comunicación totalmente abierta y una comunicación transparente con los principales grupos de interés. Bueno, lamentable la situación del comedor de la Universidad de Oriente en el estado Anzoátegui. Está totalmente inoperativo y sin mantenimiento desde hace casi 4 años. No presta servicios a los estudiantes que asisten a ese núcleo. Según denuncias, las mesas están destruidas y de ellas al menos 7 sufrieron robo de topes de granito que tenían. Por otra parte, las unidades de refrigeración, el cableado eléctrico y lo referente a la buena parte de los utensilios de cocina han sido robados por el AMPA, que usualmente ingresa a esta instalación. Especialmente durante la pandemia se produjeron gran cantidad de robos y esto señala la lamentable situación que presenta la infraestructura universitaria en Venezuela. Es nada más un ejemplo de cómo se ha venido destruyendo la universidad venezolana de manera impune y con total abandono por parte del Estado representado por el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Con esta nota nos vamos a la pausa comercial y musical, pero agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y el Miura. Ya regresamos. Bueno, el tema Pensando en ti, Max Pisolante, Servando y Florentino, nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Queremos, como siempre, saludar la participación a partir de este momento de 91.5 FM Aruba Estéreo, que se incorpora a esta plataforma comunicacional para llevar este programa hasta el Mar Caribe, hasta el Caribe territorial también, que proyecta estas informaciones sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Pero tenemos en contacto directo a Vilca Fernández, expreso político de la dictadura de Nicolás Maduro y actual exiliado y coordinador de Resistencias Sin Fronteras. Vilca se encuentra ubicado en este momento en Perú, y allá están ocurriendo situaciones que yo quisiera que nuestro compañero Vilca pues nos las explique, pero vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Vilca, al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar y compartir con ustedes acá en este espacio. Vilca, ¿qué está pasando en Perú? Hay gente que no le entiende cómo un presidente que no tiene menos de un año de haber sido electo y se presenta ahora en una condición ante la opinión pública realmente deplorable. De verdad que ha perdido toda base de apoyo, o la principal base de apoyo que tenía en el pueblo peruano. Pero cuéntanos tú que estás allá, ¿por qué se da esto? ¿Qué ha pasado en Perú? ¿Qué está pasando actualmente en Perú? No, bueno, la popularidad de Pedro Castillo ha decaído enormemente en estos
en estos 8 meses que lleva de gobierno. Es impresionante que en apenas 8 de gobierno ha cambiado el gabinete durante 4 veces, ha tenido más de 50 ministros. La incapacidad, un producto no solo de la inexperiencia, sino que una vez más que ha demostrado que estos sectores de izquierda radical son agitadores, pero no saben gobernar un país. Y la gran demostración que hoy tenemos es un Perú arrepentido, un Perú que está en el caos, porque precisamente tiene un gobierno que no sabe gobernar, tiene un gobierno que lo que ha hecho estos últimos 8 meses es todo lo contrario a gobernar. Ha generado caos en el país con las políticas que ha venido implementando. Si bien es cierto, hay un conflicto mundial, la invasión de Rusia sobre Ucrania ha generado un problema, ya ha generado un mella en el tema económico y con el tema de los combustibles a nivel del mundo. También es cierto que Pedro Castillo no ha tenido capacidad, no tiene la visión de cómo controlar esto y del aumento del combustible de manera exorbitante y de lo que comenzó como un paro de transporte de carga en la provincia, desencadenó a miles y millones de manifestantes en la calle que hoy no piden que se baje el combustible, sino que hoy piden que Castillo renuncie, ¿no? Lo que no ha logrado el Congreso, que a pesar de haber tenido en los últimos 8 meses 2 intenciones de vacancia, parece ser que los peruanos que llevaron al poder a Pedro Castillo hoy podrían sacarlo del poder. Y es que el día de ayer tuvimos una medida desesperada, o en la madrugada del lunes, una medida desesperada a medianoche de Pedro Castillo de generar un toque de queda para evitar las protestas que se estaban dando, las movilizaciones que se venían dando en el país, y la gente se rebeló a ese toque de queda. La gente no acató el llamado a no movilizarse y por el contrario se fue a la calle, y en la capital de Lima tuvimos la movilización más grande en los últimos tiempos, y fue una movilización espontánea, porque eso es importante. No ha sido promovido por los sectores políticos, sino los mismos ciudadanos se volcaron a las calles, y ayer tuvimos una manifestación realmente impresionante que luego terminó con disturbios hasta altas horas de la noche. Hoy el saldo son 18 a 20 heridos oficialmente, y se habla de entre 2 y 5 fallecidos producto de la protesta que se vienen dando. Sigue la provincia protestando, siguen los conflictos en la provincia, siguen los conflictos en Lima, y la gente ya no busca que haya un control de precios, que los precios bajen de los productos. La gente ya no busca que el combustible baje, ya la gente lo que busca es que Pedro Castillo se vaya del poder. Vilca, fíjate cómo son las cosas. Ese es un gobierno que fue elegido por las promesas populistas que realiza, y por ese signo de izquierda que parece siempre está rondando la América Latina, vinculando el populismo con aparentes soluciones. Él no logró nada de eso, evidentemente. No, evidentemente no logró nada de eso, y por el contrario, producto del mismo conflicto que hay, Lima cayó en un proceso de escasez, el aumento del precio de los productos hasta de un 5.000%, productos que costaban 1 sol, 2 soles, llegaron a costar 12, 15 soles, productos que costaban 2 soles 50 llegaron a costar 20 soles, otros productos que no se estaban consiguiendo en los supermercados. Eso ha generado un gran malestar en el bolsillo del ciudadano. Es importante decir que el Perú, el 70% lo mueve la economía informal. La gente vive del día a día. Y cuando tú llamas a un paro cívico, cuando tú llamas cuando tú llamas a un paro cívico, la gente empieza a movilizarse, y el Estado, la respuesta que tiene a esto no es sentarse a negociar, no es darle solución a las exigencias de la población, sino lo que terminas diciendo es inmovilidad. Aquí nadie sale a la calle, toque de queda, automáticamente las pérdidas que genera en ese mercado informal son millonarias, y que las pérdidas que se generaron el día de ayer para la economía del país fueron millonarias. Gente
que estaba en las calles vendiendo su producto y que decía, en la pizarra donde colocan los precios, lo que se leía era Castillo burro, Castillo renuncia, gente que votó y que eligió, le decía, te elegimos para solucionar los problemas, hoy queremos que te vayas, renuncie. Porque evidentemente no es precisamente el fuerte de estos sectores de izquierda, de la izquierda radical, gobernar y darle solución a la gente. Estos sectores de izquierda y el gobierno de Castillo no ha sido un gobierno distinto a lo que ha sido el gobierno de Maduro, a lo que fue el gobierno de Evo Morales, a lo que fue el gobierno de Correa o a lo que fue el gobierno de los Kirchner en Argentina. Es decir, los escándalos de corrupción en tan poco tiempo han sido exorbitantes. Y no precisamente hemos visto respuestas o políticas claras de darle solución a la gente de eso que se le prometió. No hay una estabilidad económica, no hay un crecimiento económico, no hay estabilidad laboral, no hay más empleo en el país, sino todo lo contrario. Todos los números son negativos para Pedro Castillo. Eso lleva a que es muy posible que si el conflicto continúa, esto lleve a la salida de Castillo del poder. Ahora, Vilca, ¿cuál es la situación de los venezolanos? Hay más de 1 millón de venezolanos en Perú, es la segunda migración más importante después de Colombia. ¿Cuál es la situación de los venezolanos en medio de todo este conflicto? Me preocupa lo que has dicho de que el 70% de la población depende del diario y allí hay muchos venezolanos. Evidentemente es preocupante porque el venezolano está en medio del conflicto. El 70% de la economía del Perú es informal y el venezolano no está exento de eso. El 90%, un 85% de los venezolanos en el país dependen de la economía informal, que sus trabajos son informales. Muchos tienen su propio trabajo, su propio negocio de emprendimiento. Y este conflicto social, este conflicto económico, los está llevando o a la quiebra o los lleva a endeudarse. Y en este país, si tú no produces a diario, hay muchísimos, cientos de miles de venezolanos que viven en una especie de moteles, pagan la habitación a diario, tienen que pagar diario 15, 20, 50 soles. Entonces, si no trabajo hoy y no produzco hoy, no tengo que pagar la habitación. Y si no pago la habitación, me desalojan. Así de sencillo. ¿Entiendes? Entonces, es realmente preocupante la situación de los venezolanos acá, porque a medida de que avanza el conflicto, también se acumulan las necesidades y también crea una gran inestabilidad para el venezolano que está acá y mucho más para para ese venezolano que todavía no ha logrado sentar bases, que todavía está en un proceso de adaptación. Igual ocurre con los peruanos. Ojo, en Lima hay alrededor de 12 millones de habitantes y de esos 12 millones de habitantes, muchos son peruanos que han emigrado de la provincia y que están en las mismas condiciones, a pesar de estar en su país, de las que están los venezolanos acá en el Perú, porque tienen documentación, tienen toda su legalidad, porque son peruanos, pero evidentemente no consiguen, no tienen la estabilidad laboral, porque precisamente la economía, en su mayoría, la mueve la economía informal, ¿no? Entonces, realmente lo que está hoy, lo que está establecido en el Perú en este momento es el caos, un caos social, un caos económico y un caos político, producto de un gobierno y un presidente que no está en capacidad para llevar las riendas de este país, que no está en capacidad para sacar adelante y para darle las soluciones a la gente, y que evidentemente el peruano hoy está arrepentido, porque está demostrado que no están en condiciones para gobernar este país. ¿Qué va a pasar? Hay que esperar cómo se sigue desenvolviendo los próximos días, cómo reacciona la gente y cómo reacciona la clase política también. La clase política no ha podido, en las dos intenciones de vacancias que ha tenido a través del Congreso. Hay que ver si la gente va a acelerar en los próximos días y va a avanzar con esta solicitud de renuncia
a Castillo, y hay que ver si Castillo tiene la capacidad de aguantar a un pueblo en la calle o por el contrario estaría renunciando. Lo cierto del caso es que la represión ya se está viendo, hay gran represión por parte de los cuerpos de la Policía Nacional del Perú. Ha habido también una reacción muy fuerte por sectores radicales de la población. Ha habido muchísimos saqueos en Lima y en las provincias, entonces los enfrentamientos han sido fuertes. Las Fuerzas Armadas hasta ahora Castillo no cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas parece mantenerse en silencio, entonces la situación es bastante compleja. Wilka, hay también otra situación que preocupa a la colonia venezolana, a los venezolanos en Perú, y es que precisamente esta inestabilidad política va en paralelo con un proceso de censo y de documentación, identificación de los venezolanos que están allá en Perú. ¿Esto pudiera afectar este proceso de regularización de los venezolanos? Bueno, no debería afectar, evidentemente, no debería frenarse, ¿no? Del que va a afectar la situación político-social del país, afecta a todos los niveles. Acaban de extender hasta el 4 de julio, si mal no me equivoco, el censo y el tema de legalización con el CPP para que para que todos los venezolanos que están en el país puedan regularizar su situación. Esto no debería frenarse, no debería pararse, debería continuar, pero evidentemente la inestabilidad política que hay ahorita afecta a todo sentido. Yo por ejemplo, ya voy para 2 días que no salgo de mi casa, porque no hay transporte, porque hay conflicto en todos lados, porque hay trancas, porque hay saqueos, y entonces uno no puede salir a trabajar, no puede estar. Todo cambia, genera inestabilidad y se complica en lo social. Y los venezolanos tenemos que cuidarnos muchísimo más, porque donde haya un conflicto de calle, como lo que están viendo, y veas a un venezolano cerca de ese lugar y se ha detenido, automáticamente va a ser deportado, ¿no? Y van a acusar a los venezolanos de estar interviniendo en el conflicto, y ya sabemos cómo actúan estos gobiernos de izquierda radical, que siempre están buscando cómo justificar lo que está ocurriendo. Entonces, también para nosotros como venezolanos hay que cuidarnos mucho, y ese es el llamado que estamos haciendo a nuestra comunidad. Ojo, no involucrarse en el conflicto, mantenerse muy alerta y tratar de no estar cerca donde están estos focos de manifestaciones, para evitar que seamos acusados de estar infiltrando o de estar promoviendo o de estar siendo pagados por la derecha o todo esto que se inventan estos sectores de izquierda cada vez que tienen un conflicto. ¿Y el tema xenofóbico no se alborota con estas protestas? Mira, en este momento realmente no se alborota, porque la población está sumada. Hoy quienes en el pasado no habían marchado, ayer salieron a marchar. Quienes en el pasado votaron por Castillo, hoy están pidiendo su renuncia. Es decir, hoy parece que hay una unidad social bastante importante en la exigencia a la renuncia de Castillo. Entonces, lo que más ha habido ha sido como una solidaridad automática de los venezolanos que dicen, mira, nosotros dijimos que esto iba a pasar. Y del sector de los peruanos diciendo, preguntando, a ver, ¿cómo fue allá? Es igual, comenzó igual el tema de Venezuela. O sea, hay mucha preocupación, y por el contrario, sí se ha visto a la población peruana muy consciente de no permitir o de no querer permitir que este gobierno avance para evitar que termine el Perú como Venezuela. Entonces, hoy se entiende un poquito más la situación y el hecho de que hayan tantos venezolanos en el país por lo que estamos pasando nosotros en Venezuela. Porque hoy Castillo va en esa dirección. Bueno, muchas gracias, Wilka. Wilka Fernández nos estuvo acompañando durante la tarde de hoy, expreso político de la dictadura de Nicolás Maduro,
y un hombre conocedor y bregador, luchador frente al tema de la recuperación democrática en Venezuela. Muchas gracias, Wilka, y además cuídate porque las cosas, como tú dices, no están muy tranquilas allá. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos luchando. Yo creo que esto es un tema más allá de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos. Yo creo que es un tema bien importante de todos los latinoamericanos, de luchar por que se mantengan las democracias, por recuperar las democracias. Ojalá Colombia eche un poquito la mirada hacia lo que está pasando en Perú con Castillo, mire hacia el costado lo que está pasando con Venezuela, vea cómo está la región y no caiga y cometa el mismo error que se cometió en el Perú, porque después es mucho más complicado repararlo. Así que seguimos luchando por la libertad, por la democracia de los países de Latinoamérica y evidentemente seguimos dando una gran batalla para poder recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Feliz tarde. Muchas gracias, Vilca. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Aprovechemos el momento y nos vamos a la pausa comercial y musical. Y a regreso seguimos con el programa. Bueno, el tema Negro Mate de Micro TDH nos sirve para iniciar así el último segmento en la tarde de hoy de Venezuela, siempre Venezuela. Y lo hacemos con información. Y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezuela realizó 447 procesos de investigación contra los trabajadores de empresas y de su presunta participación en las irregularidades en el cobro de estos servicios. Durante este primer trimestre del año 2022, la empresa detectó irregularidades en las labores de reparación de averías, cambios de planes, mudanzas de líneas y además modificaciones en los nombres de los diferentes titulares. Y es por ello que ejecutó unas medidas sancionatorias en contra de 52 personas con vinculación laboral a esta compañía. Esto pues es lo que viene mostrando en medio de ese informe. CanTV también indicó que continúa trabajando en las acciones para combatir el cobro irregular durante la restitución y las instalaciones de esos servicios de telecomunicaciones. Agregó que en el año 2021 la compañía efectuó 1.081 investigaciones por hechos irregulares, entre ellos 126 casos por cobros indebidos. La empresa también investiga junto a los cuerpos de seguridad a personas externas que se están dedicando a ofrecer de manera engañosa estos servicios de conectividad. La empresa Ecoanalítica en Venezuela ha realizado un extenso trabajo de investigación sobre el tema del impacto del mercado petrolero en Venezuela en este momento. Asdrúbal Oliveros, en sus redes sociales, economista de la empresa, en sus redes sociales ha publicado información sobre este informe y hay algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, afirma Ecoanalítica que los ingresos petroleros de Venezuela pasarán de 5.714 millones de dólares que obtuvo en el año 2020 a 16.200 millones en 2022, es decir, un incremento de 183%. El promedio de exportaciones cerrará en 830.000 barriles al día. Sin embargo, este incremento petrolero va paralelo con un proceso en donde hay mayor opacidad en la información, es decir, hay menos información sobre lo que está haciendo la industria petrolera con estos recursos y sobre todo si hay planes de reinversión, recuperación o algo que indique que Venezuela está destinando esos recursos a lo que debe ser, a la industria petrolera, a mejorar la industria petrolera y a darle al país los elementos que necesita. Estos cambios en la producción petrolera venezolana se remontan al inicio de la crisis. Resulta que Venezuela llegó a producir hace apenas 4 años 394.000 barriles de petróleo, que es la cifra que Venezuela producía en el año 1934, imagínense ustedes. Todo producto de la destrucción de la industria petrolera por parte del régimen venezolano. Como se dijo previamente, la producción ha tenido desde entonces un repunte de 104% durante los 3 últimos meses reportados, diciembre del 2021, febrero del 2022. Aún así, esto es apenas una sombra de los 2,5 millones de barriles de petróleo que producía Venezuela en enero del 2016. Por ello, calculamos que el flujo de caja del gobierno para estas exportaciones tendrá un incremento significativo de 141,4%. Este repunte debería darle la oportunidad al gobierno de satisfacer la deuda social
de enfrentar el tema de las demandas sociales, de enfrentar el tema de la necesidad de recuperar la industria petrolera, pero vamos a ver si esta decisión la toma el gobierno, el régimen de facto, pero la experiencia previa ha demostrado que esos fondos pasan derechito a la corrupción. Y la administración de Nicolás Maduro ha pasado su nuevo reporte del COVID-19, 125 nuevos contagios de COVID-19, para alcanzar así una cifra de 521.030 casos confirmados. Por otra parte, ha señalado que en Venezuela hubo un fallecimiento en las últimas 24 horas a causa del COVID-19, alcanzando así a un total de 5.688 muertes desde el inicio de la pandemia. Y esta información pues la dio a conocer a través de las redes sociales la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Vale destacar que todos los contagios de COVID-19 que se han reportado durante la jornada pues fueron de transmisión comunitaria. El estado que presentó una mayor cifra en estos casos comunitarios fue Apure, con 26 de esos contagios activos en 2 municipios. Le siguieron Miranda con 17, Vargas con 16 y Lara con 14, entre otros. Y esto pues es lo que viene mostrando en el COVID-19. Bueno, les comento que hubo 7 eventos sísmicos en Venezuela durante el día de hoy. Fueron sentidos durante el día de hoy en distintas regiones de Venezuela. 4 de ellos fueron consecutivos en el estado Carabobo durante la tarde de hoy, según lo reporta la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis. Lo más reciente sucedieron en la región norte de Valencia, en la capital de Carabobo, con un promedio de magnitud entre 2,7 y 2,9 grados. El primero ocurrió a la 1:51 de la tarde, hora de Venezuela, el segundo a la 1:55, el tercero a la 1:56 y la última réplica se sintió hace poco a las 5:09 de la tarde. Los dos iniciales fueron registrados a una profundidad de 11,5 y 14,7 kilómetros. Los restantes fueron detectados a 9,4 y 5 kilómetros de profundidad. Durante la mañana del miércoles hubo temblores en zonas equidistantes, como Yaraguapo en el estado Sucre, y luego se repitió en la mañana en la zona 1 con una magnitud de 3,4, ocurrido a 15,1 kilómetros de la superficie. Es decir, en Venezuela ha temblado 7 veces durante el día de hoy en 3 regiones distintas. Funvisi recomienda mantener la calma ante hechos de esta naturaleza que son normales en Venezuela, ya que es un país sísmico. Nos encontramos en un contexto geodinámico importante y complejo por la interacción entre la placa del Caribe y la suramericana, lo que origina actividad sísmica en el territorio nacional, indicó el organismo. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos y también colombianos en esta zona de frontera. Y en este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Guzmán Díaz. Guzmán Díaz, ¿de qué parte tú eres? Bueno, de Barinas, pero mayormente me crié acá en Colombia. ¿Naciste allá en Barinas? Y me crié acá en Colombia, sí. ¿Y recuerdas hace cuánto tiempo que te viniste acá a Colombia? Ya tengo como desde el 99 por acá dando vueltas, sí. ¿Y a qué parte de Colombia llegaste? Medellín, Antioquia, El Santuario. ¿Y allá a qué te dedicas? Restauración de vehículos antiguos. Coméntanos un poco acerca de ese oficio tan importante, ¿no? Bueno, esos son vehículos antiguos, es la restauración es de carros antiguos como el velero del año 55 y el Apache, muchos carros he restaurado bastante. Ya tengo una página de carroantiguo.com, Guzmán Díaz. Y allí me imagino que estás mostrando todo el trabajo que has hecho. ¿Y hace cuánto tiempo que comenzaste en ese oficio? Bueno, como occidental, pues tengo como 15 años en el carros antiguos, pero empecé trabajando a la edad de 9 años con carros, pelando carros para acá y para allá. Empecé con un señor de Cali, después trabajé con un señor de Bogotá y bueno, en Venezuela también estuve, por allá en Caracas, y me he desempeñado pues en ese trabajo y me gusta mi trabajo, le doy gracias a Dios por todo lo que Dios me ha dado. ¿Y Venezuela, qué recuerdas de Venezuela? Venezuela recuerdo muchas cosas hermosas, es un país bendecido, uno de los mejores países que
que para mí tiene el mundo entero catalogado, porque eso es dicho por españoles, por muchas personas, que es un país muy, muy próspero, ¿eh? Y quiero que en verdad pues ese país, Venezuela, ese le va a llegar el día y va a ser muy pronto que va a cambiar. Cuando tú saliste no estaba la situación, no estaba el gobierno que está ahora, era una Venezuela distinta, ¿no? Sí, en el 99 como que Hugo Chávez ya estaba lanzando la candidatura a la presidencia, que lo popularizaba don Luis Miquilena, con ese tiempo. Y yo salí de allá, pues todavía Venezuela no estaba en ese lodo cenagoso que está en este momento, pero Venezuela, si todos los venezolanos hacemos a levantarnos y a invertir allá, Venezuela es otra, y en la unión está la fuerza, es un círculo que siempre lo he dicho yo, que tenemos que hacer como los europeos, pues trabajar por fuera para invertir allá. ¿Y tú te viniste con la familia, con tu papá, con tu mamá? Coméntanos acerca de eso. Bueno, mi mamá siempre estaba acá viviendo, ella siempre acá en Colombia, y mi padre, bueno, pero mi madre tiene casa allá en Venezuela. Mi madre se llama Odulia, una ancianita de 87 años, pero que la quiero mucho, y tengo 7 hermanos allá en Venezuela que también los quiero mucho, y que le pido a Dios todos los días por cada día de su vida, porque la vida de uno tiene que darle gracias a Dios en cada momento, uno no sabe cuándo va a morir, entonces pedirle a Dios por un día más de vida. ¿Y qué te dicen tus hermanos? ¿Qué te comentan de la situación venezolana? Que está caótico, que está fuerte, que la situación allá cada día es más caro, más difícil para subsistir. Allá el salario es muy por debajo, yo no sé cuántos dólares, $5, no sé cómo es que cobran allá. Y en verdad pues yo le he dicho vengan para acá, porque acá de Colombia también es un país pues próspero, así como lo es Venezuela, pues, trabajar y seguir adelante. ¿Qué te dicen ellos que se quedan, están arraigados allá? Sí, que se queden, que ellos, como dice el venezolano, nosotros nos restiamos acá, a ver. Están luchando. Están luchando, sí. ¿Y tú planeas ir a Venezuela, piensas volver o estás ya definitivo radicado aquí en Colombia? No, sí, pienso ir a Venezuela ahorita después de Semana Santa, porque como le estaba diciendo, no voy ahorita, pero ya después de Semana Santa voy a darme un viajecito por ahí de 15 días. ¿Cómo te imaginas que va a ser la Venezuela que te vas a encontrar? Pues con todo lo que me dicen que hay cosas en ruinas, que no sé si será verdad, que hay muchas cosas que están descaídas, que el gobierno lo dejó descaer, y pues me da sentimiento ver a ese país con tanta riqueza y que esté descaído. Me pega hasta nostalgia con solo hablar de eso. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que llegaste aquí a Arauca? Acá, no, yo que llegué de Medellín tendré como 2 meses por ahí, 2 meses y tanto. ¿Y eso tiene familiares aquí en Arauca? No, me hospedo en un hotel, estoy en un hotel, no tengo familia acá. ¿Andas en actividades de turismo o de trabajo? No, acá hice regalé unos carros y ya me voy para... Ah, viniste a trabajar. Sí, me salió la oportunidad y bueno, pues yo soy así, si me sale la oportunidad de trabajar, pues tiene que uno trabajar. ¿Y cómo ha sido para ti, cómo te ha tratado Colombia, cómo ha sido el hecho de incorporarte y desarrollar tu talento aquí? ¿Te ha sido difícil, te ha sido fácil? ¿Cómo lo describiríamos? No me ha sido difícil porque acá, aunque aquí hay personas con buen talento en la parte de carros, pero es que Dios me ha dado muy buen conocimiento en eso y pues dicen, no, pues vos sabés más que yo, otros dicen, no, pues tomo de ellos también, ¿ves? Porque yo soy una persona muy humilde, ¿eh? Siempre me ha caracterizado eso, ser humilde, pero me gusta mucho la restauración de vehículos antiguos, es el hobby mayor de mi vida, pues lo que más me gusta. ¿Disfrutas lo que haces? Sí, señor, disfruto lo que hago y lo hago con mucho amor, que es lo más importante. Ahora, en ese trabajo tuyo también has tenido la oportunidad de enseñar a los jóvenes ese oficio. Sí, María, claro, he enseñado a muchos jóvenes, bastante he enseñado y ya hoy en día ya se han desenvuelto, ya son profesionales en eso. ¿Y tienes conocimiento de algunos profesionales de este oficio en Venezuela? ¿Te contactas con ellos? Sí, sí, son de allá también colombianos, nacidos allá en Venezuela, y como el señor Hernando Nava, cucuteño, y muchos amigos que yo tengo allá, Luis, John, sí, desempeñan en ese trabajo. Ahora, tú también tienes la nacionalidad colombiana, ¿no? Sí. ¿Y sientes que eso te ha facilitado las cosas aquí en Colombia? Pues sí, claro, sí le facilita a uno tener ya doble nacionalidad, porque es una de las cosas que yo he criticado, que sí habéis colombianos que han puesto muy
al venezolano, pues lo han catalogado como todos no, que los venezolanos no debemos hablar no generalizar las palabras, sino decir pues el que es delincuente pues que pague las cosas, y el que viene a trabajar pues darle oportunidad de trabajo, ¿sí? Y tú tienes las dos nacionalidades, sí. ¿Qué sientes cuando escuchas que denigran de los venezolanos? Pues me siento mal, así como le estoy diciendo, pues me da dolor, me da sentimiento, y a muchos pues paisanos acá les he dicho, más de acá el araucano, lo he criticado mucho porque son, no sé, le veo muchas cosas que no me gustan, ¿ves? Entonces yo le he dicho, no, pero si tú eres de carne y huesos, no, que los venezolanos, no, pero es que todos los venezolanos no son, tú no puedes generalizar las palabras, es fulano de tal y el que tenga un delito pues tiene que pagarlo, porque veo eso acá mucho, lo he visto acá en Arauca, ya tengo bastante recorrido por ahí, he visto eso, sí. El trato, ¿ves? El trato y el mal pago como le pagan a las personas, a los venezolanos acá, que quieren explotarlo de 6 de la mañana a 10 de la noche por ni un sueldo mínimo, por debajo, muy por debajo, 25.000 pesos diarios, donde no, ya el sueldo es 1.200.000, 1.100.000, ¿ves? Sí. Y eso también por la situación de que ellos dicen que los venezolanos lo hacen por la necesidad que tienen, ¿no? Ah, sí, no, eso vienen que prácticamente dicen, no sé si usted lo ha escuchado, no, eso vienen muriéndose de hambre, entonces no debe de ser así porque no son ningunos mendigos, y aquí hay mucho talento, jóvenes que tienen un potencial, joven, por ahí conocí un chico que es profesor de inglés, y he conocido muchas personas muy estudiadas acá, así por lo menos como lo es usted, que es un gran periodista, tiene un buen desempeño, un buen desenvolvimiento, así como su camarógrafo ahí. Entonces, pero lo que pasa es que la gente critica y no saben decir, o sea, no saben criticar y darle oportunidades más a nosotros, que todos somos seres humanos, todos queremos oportunidades en la vida, ¿eh? ¿Qué decirles a la gente, a nuestros paisanos venezolanos que están allá luchando, que esperan un futuro mejor? ¿Qué mensaje darles? Pues el mensaje mío es que crean en Dios, que le pidan a Él y que sigan adelante, que Venezuela es un país próspero y que Venezuela va a cambiar. Y no echarle el culpa puro tampoco a los presidentes, a los mandatarios, porque el que quita reyes y pone reyes es Dios, o sea, el pueblo que lo elige. Pero ese le llega el día que tiene que salir de ahí, entonces hay más desempeño, más trabajo, que la gente trabaje más, profundice más y colaborar más, pues mutuamente, ser unidos. ¿De mejorar la situación te establecerías en Venezuela? Sí, porque es un país hermoso, vuelvo y digo, mi país Venezuela, mi país Colombia, los amo mucho, y me iré a vivir a Caracas por ahí, ¿ve? A colocar un negocio y en verdad pues Venezuela es un país muy, muy próspero. Bueno, mi hermano, agradecido. Gracias a usted y que Dios me lo bendiga, y ha sido un placer. Amén. Bueno, mis amigos, la historia de un hermano venezolano que tiene las dos nacionalidades, ¿no? Colombo-venezolano, y que aspira a que Venezuela cambie para nuevamente establecerse en Caracas. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Y la política de Estados Unidos sobre Venezuela pues sufre una especie de síndrome de Florida, en el sentido de que este sureño y su influencia de esa comunidad hispana, al que se están marcando en una línea dura en Washington hacia Venezuela, que el gobierno de John Biden no ha revertido tras el paso de Trump. Esto en medio de una tesis que se viene presentando y la presenta el periodista estadounidense William Newman, quien pues fue ex responsable del New York Times para la región andina y que vivió en Caracas durante los 4 años 2012-2016. En medio de esta tesis que ha presentado, que aún el libro pues no tiene traducción al español, él cree que este libro se va a llamar Todo se puede poner peor, y esto en referencia al continuo deterioro de esa situación venezolana debido a una multitud de factores, entre ellas el desplome de los precios del petróleo en años pasados, la hiperinflación, la represión anterior, la desunión de una oposición minada por los diferentes personalismos. Si este factor extremo se agrava en esta situación, es la imposición de esas sanciones que ha dado Estados Unidos, pues comenzaron a aplicarse a partir del 2014 y además se endurecieron en el año 2017, esas sanciones que paradójicamente le han hecho
a favor, le han dado un favor al político Nicolás Maduro, es lo que viene mostrando este autor en medio de una entrevista que ha concedido a EFE. Esas sanciones, según razona el autor, ha permitido a Nicolás Maduro victimizarse ante la población y unir aún así más la población venezolana que va pues a favor de él. Además ha tenido un efecto imprevisto que ha sido arrojar a Venezuela a los brazos de China y Rusia al no dejarle ningún tipo de alternativa. Esos dos países y sobre todo con Moscú, que acudieron a un auxilio financiero y además militar en Caracas. Durante el día de hoy se realizaron 2 protestas de jubilados, pensionados y trabajadores públicos en el oeste de la capital de Caracas para exigir mejoras salariales y restitución de beneficios sanitarios. En la Plaza La Moneda, ubicada frente al Ministerio de Educación, se concentraron jubilados y pensionados del sector salud y educación para rechazar que el Ejecutivo Nacional rebajó o eliminó arbitrariamente las primas salariales de diversos sectores tras el anuncio del aumento del salario mínimo. En el lugar se presentó Milagros Torres, directora de Atención Social, enviada por la vicepresidencia para tomar nota de los reclamos y explicar a los pensionados que recibirán entre este 6 y 7 de abril el pago de la segunda parte del retroactivo del aumento de las pensiones a través de los bancos correspondientes y del sistema Patria. También otro grupo de trabajadores y representantes sindicalistas decidió marchar hasta Miraflores, la casa presidencial, para exigir la atención de las autoridades. El nuevo salario mínimo no cubre, según los trabajadores, las necesidades requeridas para poder seguir viviendo y sobreviviendo más bien en la Venezuela de hoy. Y las autoridades aeronáuticas de Venezuela y Chile firmaron el día de hoy un memorándum de entendimiento para ampliar así el espectro en las relaciones aerocomerciales entre ambas naciones. Esto pues es lo que ha informado el presidente del Instituto Nacional de la Aeronáutica, Juan Teixeira Díaz, y en el marco de esa Feria Internacional del Aire y del Espacio hemos tenido este importante encuentro con Martín Mackenna, secretario general de la Junta Aeronáutica Civil de Chile, con quien firmamos este memorándum de entendimiento de ampliar ese espectro en las relaciones aerocomerciales Venezuela-Chile, es lo que ha indicado el funcionario a través de la cuenta en Twitter. Hoy, en la tarde, nuevo incendio en el Ávila. Y ya esto preocupa porque se ha incrementado el número de incendios en el Ávila, el pulmón natural de la ciudad de Caracas. En esta ocasión las llamas comenzaron a la altura del sector Galindo. De acuerdo con los reportes publicados en la red social Twitter, el fuego había empezado aproximadamente a las 2:43 de la tarde. Las llamas se extendieron rápidamente y son visibles desde el Marqués y Petare, municipio Sucre del área metropolitana de Caracas, según imágenes difundidas por el Sindicato Único de Trabajadores de Imparques. Algunos equipos de emergencia ya están en el sitio, otros van en camino, informó el rescatista del Miro del Barrio a las 3 de la tarde. A su vez, SUNEP Imparques aseguró que guardaparques y voluntarios tratan de controlar el fuego con pocos vehículos e inadecuado equipo. El pasado domingo 3 de abril se registró un incendio en el Ávila que logró ser controlado un día más tarde. Alfredo Gil, ingeniero de la Universidad Central de Venezuela, precisó que en enero del 2022 se han registrado 5.018 focos de calor en Venezuela, un número que supera el promedio del mes en años anteriores. Esos focos suelen asociarse con eventos como incendios forestales, pero es impresionante, en Venezuela 5.018 focos de calor solamente en el mes de enero. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales y en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Máster a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.